A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Bienvenidos a este programa de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Hoy vamos a hablar de un tema que para muchas mamás y papás, sobre todo de niños pequeños, suele ser de gran inquietud y también para las maestras de educación inicial. Y es justamente el tema sobre cómo abordar y cómo estimular el lenguaje oral en los niños pequeños. Bienvenidos a este programa. Hoy quiero compartir con ustedes justamente algunas orientaciones para poder ir desarrollando el lenguaje oral. Vemos cada vez con mayor inquietud, con mayor preocupación, que tenemos un grande grupo de niños que entran a educación inicial, a educación a primero de básica, y que en ocasiones no pueden hablar claro, o la queja de los papás es que no habla. Y en la escuela las maestras dicen, bueno, es que no se le entiende lo que dice o simplemente no se comunica. A veces los papás se justifican y dicen, es que es muy mimado, es que nosotros le entendemos todo, pero realmente la dificultad en la comunicación de los niños en esa edad deriva muchas veces en otro tipo de conflictos, en problemas en su socialización, en problemas en integración, y a veces inclusive vemos comportamientos de alguna manera agresivos de los niños hacia los otros porque se sienten frustrados, porque no les entienden, porque no logran expresar ni sus necesidades ni tampoco sus sentimientos y mucho más sus emociones. Justamente entonces hoy vamos a hablar de eso y vamos a trabajar sobre algunos tips, algunas recomendaciones que ustedes como mamá, como papá y también como maestras pueden hacer con sus niños pequeños para estimular el lenguaje. Vamos a empezar entonces hablando, quiero que miren esta diapositiva, en la siguiente diapositiva ustedes van a encontrar ¿cómo es el proceso de comunicación? Para que se dé la comunicación tiene que haber un emisor. Este emisor necesita enviar un mensaje y para enviar ese mensaje tiene que buscar un canal, tiene que buscar un camino sobre cómo hacerlo. Este camino usualmente puede ser oral, puede ser escrito, puede ser gráfico, puede ser a través de gestos. Son muchas vías y algunas inclusive combinadas las que hacen que estas vías se vayan uniendo para transmitir el mensaje. Ese mensaje va a llegar entonces a un receptor, que es a quien debemos transmitir el mensaje. Y ese receptor deberá tomar decisiones frente a lo que ha escuchado, cómo actuar, qué respuesta va a emitir frente a eso. Ese es básicamente en un primer momento el proceso de la comunicación. Pero en el desarrollo de los niños, esta comunicación tiene algunas partes. Vamos a mirar cuáles son esas en la siguiente diapositiva. Tenemos una comunicación que puede ser no verbal y que es la que nosotros realizamos a través de los gestos, a través del tono de voz, a través de las pausas que hacemos, a través de nuestro rostro, de nuestras manos. Todo eso va expresando también maneras de comunicarnos. Y tenemos también la comunicación oral, la comunicación verbal. Y es ahí donde nos vamos a centrar específicamente en este programa. En el desarrollo del niño, esta comunicación oral tiene algunas etapas que son importantes que nosotros las consideremos. Cuando el niño nace, la primera forma de comunicarse es a través del llanto. Y es justamente el llanto a través de la cual el niño va a expresar que siente hambre, que siente sueño, que algo le duele, que algo le molesta. Tanto es así que el llanto es la única forma de expresión para el niño que las mamás aprenden a descubrir por qué llora su niño. Y a veces cuando una persona escucha al bebé llorando y le dice, bueno, tu bebé está llorando, tal vez tiene hambre, la mamá le dice, no, ahora no tiene hambre, yo ya le di de comer, ahora llora porque ya está con sueño o porque tal vez es necesario que le cambiemos el pañal. Es decir, inclusive en ese llanto que aparentemente no tiene ninguna connotación verbal, oral,
pero ya hay un mensaje implícito, que es el mensaje que las mamás van reconociendo. Y esa es la primera forma de comunicación de los niños, es la primera vía de comunicación. Pero a medida que el niño se va desarrollando, a medida que van pasando los meses, el niño empieza a ponerse mucho más activo con su entorno. Entonces ya no solamente escuchamos el llanto, empezamos a mirar su sonrisa, y esa sonrisa que tiene ya una connotación social y que aparece alrededor de los 4 meses de edad, nos va dando cuenta de que el niño empieza a interactuar con el entorno. Inmediatamente después de la sonrisa empiezan a aparecer los primeros gorjeos, los primeros balbuceos, que van a ser las etapas previas de la conversación, pero en donde se va entrenando el niño en esa comunicación. Miremos entonces las diapositivas que siguen a continuación con estas etapas y vamos a ver qué estrategias podemos utilizar para desarrollarlas. Ahí tenemos justo el primer nivel de comunicación que yo les decía, que se centra básicamente en el llanto. En el segundo nivel de la siguiente diapositiva vamos a mirar justamente todo lo que tiene que ver con los gestos, con el balbuceo que el niño va teniendo, y aquí es importantísimo el papel de los padres, el papel de las personas que están alrededor de los niños para estimular este lenguaje. ¿Qué hacer entonces en estos niveles 1 y 2? ¿Cómo podemos estimular esta primera etapa, la etapa prelingüística? Miremos algunos consejos en la siguiente diapositiva. Lo más importante aquí es establecer el contacto, la comunicación cara a cara con el adulto, el contacto visual, porque a través del contacto visual los padres van a darse cuenta de esas necesidades que el niño está teniendo, van a aprender a interpretar los gestos que el niño va utilizando, y va a desarrollarse también algo que es muy interesante en esta etapa, y es una suerte de diálogo que se da entre los padres y los niños. ¿Cómo se da ese diálogo? El niño balbucea, el niño dice agú, hace balbuceos, y la mamá le responde en función de lo que ella quiere comentarle con diferentes tonos de voz, y se van respetando turnos. La mamá habla, el niño responde con agús nada más, pero esa forma van a ser los primeros, los momentos más incipientes de la comunicación, y a partir de eso en su cabecita el niño va a empezar a ir grabando y guardando las primeras palabras para después comunicarse. Tenemos luego un tercer nivel. Este tercer nivel de lenguaje que vamos a observar en la siguiente diapositiva se da alrededor de a partir de los 9 meses hasta el año de edad, y es el aparecimiento de las primeras palabras. Este momento es importantísimo en el desarrollo del niño, porque cuando él descubre que emitió un sonido, que se formó una palabra que usualmente es mamá o es papá, tiene una connotación directa de emoción en el adulto. Y el adulto refuerza ese lenguaje cuando le dice, a ver, vuelve a repetir, mamá, mamá, papá, papá. Ese tipo de lenguaje, ese tipo de comunicación que el adulto va haciendo en el niño, le va ayudando al niño a darse cuenta de que cada vez que él va emitiendo ciertos sonidos, tiene una respuesta del adulto. Y entonces el papel aquí de papá y de mamá va a ser estimular todas las formas de lenguaje que el niño tenga. ¿Cómo? Nominándole todos los objetos, ayudándole a que él descubra a qué se refieren cada uno de los elementos, primero que conforman su círculo más inmediato, es decir, los nombres de las personas que están cerca de él, los objetos como su cama, como el biberón, como la leche, la casa, la cuna, tal vez la mascota. Pero siempre el lenguaje tiene que ser claro, tiene que hablarse despacio al niño, pero de una manera clara, de tal forma que el niño vaya asimilando todo ese vocabulario, esa riqueza de vocabulario que va aprendiendo. El niño aprende muchísimas más palabras, si bien es cierto, no puede expresarlas todas oralmente, porque todavía su boca y su cerebro no están lo suficientemente maduros para poder pronunciar todas las palabras, pero realmente va a conocer mucho más de lo que dice. ¿Qué tenemos que hacer entonces en este tercer nivel de comunicación oral? Vamos a ver la siguiente diapositiva y ahí vamos a encontrar algunas recomendaciones que son importantes. Los padres pueden imitar los sonidos que los niños hacen, pueden imitar las primeras palabras que ellos están diciendo, darle más oportunidades de comunicación. Si es que el niño se comunica con un gesto, por ejemplo, si quiere algo que está cerca de él y solamente señala con su dedito hacia el objeto, la mamá tiene que hablarle al niño y decirle, ¿qué me estás pidiendo? Lo que quieres es la pelota, por ejemplo. A ver, toma la pelota, entrégame otra vez la pelota, de tal manera que el niño empiece a estimularse también en su lenguaje. En el cuarto nivel
que es casi uno de los últimos niveles en este prácticamente primer año de vida, nosotros estamos hablando de niños que empiezan a comunicarse con muchos gestos, muchas señas y ya muchas más palabras. Y además, estas palabras que él las empieza a utilizar, empieza a generalizarlas. Por ejemplo, él dice agua, y con agua él tal vez puede referirse al biberón, puede referirse al agua, puede referirse al jugo, es decir, a cualquier elemento líquido que él se va dando cuenta que es para tomar. Eso nos va dando cuenta que el niño empieza a descubrir ciertas categorías que son importantes en relación al conocimiento del mundo. ¿Cómo podemos estimularle en esta etapa? Ayudándole justamente a que él vaya reconociendo y diferenciando los objetos que están a su alrededor. Entonces, cuando pida agua y, por ejemplo, es el jugo, la mamá le va a decir, esto es jugo, esto es agua, y le va enseñando las diferencias y así vamos incrementando más el lenguaje del niño. Hemos llegado al quinto nivel entonces, y es un nivel en el que estamos hablando aproximadamente del año y medio a los 2 años de edad. En este periodo es tan importante el desarrollo del lenguaje porque los niños empiezan a combinar 2 y 3 palabras, y esto se irá aumentando cada vez más hasta aproximadamente los 3 años de edad. ¿Qué significa eso entonces? Que hasta los 3 años de edad nosotros tenemos que garantizarnos que realmente el lenguaje del niño sea rico en estímulos, rico en oportunidades de comunicación. Vamos a ver cómo estimular estos lenguajes, estas áreas. Primero, fundamentalmente, es necesario que los padres hablen con los niños, les brinden oportunidades de comunicación, les brinden espacios para expresarse, les ayuden, les den modelos de comunicación, de cómo se dicen correctamente las palabras, de formar oraciones, de crear esos espacios. ¿A través de qué? A través de cuentos, a través de canciones, a través de todos esos estímulos que impliquen el contacto persona a persona. Creo que en este momento es importantísimo, queridos padres y también a las educadoras, explicarles algo que vemos con mucha frecuencia en nuestro medio y que es algo que limita notablemente el lenguaje. Y es el hecho de que nosotros observamos que los adultos les dan desde muy temprana edad a los niños pequeñitos, le dan una tablet, le dan el celular, le ponen música y a veces te dicen, no, es que está escuchando música, le gustan los videos infantiles, y con eso ellos aparentemente se están distrayendo y pensaríamos que estamos estimulando el lenguaje. Pero los estudios y las investigaciones en el desarrollo del lenguaje temprano en los niños muestran que no es así, muestran que el contacto persona a persona, es decir, el tono de voz, el timbre, la entonación, las expresiones de la cara, esos son los espacios a través de los cuales los niños empiezan a desarrollar el lenguaje. Por lo tanto, una canción solamente en un video a través del celular, que es plano, sin ninguna expresión más, no va a favorecer el lenguaje. Pero si la canción se combina con la mamá, con el papá que están cantando, que están entrenándose en eso, vamos a desarrollar adecuadamente ese espacio. Y entonces tenemos que entender algo, y vamos con la siguiente diapositiva. El lenguaje se desarrolla prácticamente desde el momento en que el niño nace. Al principio hemos dicho que son solamente sonidos que el niño va emitiendo, pero que se van perfeccionando y que se van transformando de alguna manera después en palabras. Y esas palabras y esa comunicación va a diferenciarse según los tipos de niños. Y yo quiero que miren esta diapositiva que viene a continuación, en donde vamos a encontrar una flecha, otra vez para que aparezcan las imágenes, por favor, en esa diapositiva. Y vamos a observar, miren ustedes, 4 formas en las que tenemos que los niños reaccionan, o 4 tipos de niños para comunicarse. En el eje vertical nosotros vemos aquellos niños que toman la iniciativa para comunicarse y que generalmente y usualmente responden a esas iniciativas. Aquí en este grupo podemos tener 2 tipos de niños. Aquellos niños que son muy sociables, que nosotros les vemos que les gusta comunicarse mucho, y otros niños en cambio que parecen no responder tanto a los demás, sino más bien a sus propios intereses, que son niños como que están en su mundo, pero que también se puede desarrollar el ámbito comunicativo. Y en la parte de abajo de esa cruz tenemos en cambio niños que rara vez toman la iniciativa, que a veces son niños que tienden a ser un poco pasivos o tímidos, y que a pesar de que sean muy pasivos o muy tímidos,
van a aprender también a comunicarse y necesitan hacerlo. No porque un niño muestre una de estas características no va a poder desarrollar la comunicación oral. Y ahí es donde papá y mamá tienen que estar mucho más atentos para saber qué estrategias utilizar para estos niños. Vamos a ver cómo desarrollar experiencias propias de comunicación para niños que tienen sus propios intereses, que rara vez toman la iniciativa de la comunicación. Miremos la siguiente diapositiva. Aquí nosotros podemos ver que el adulto es el que tiene que tratar de acercarse al mundo del niño, de mirar cuáles son sus intereses, sus gustos y a partir de eso generar espacios de comunicación. No hay nada más importante para una persona que quiere comunicarse y mucho más para un niño que te intereses por algo que a él le gusta. Si tú te das cuenta que a este pequeño le gusta el fútbol o le gustan los dinosaurios o le gusta construir algo, pues esa tiene que ser la vía de comunicación para permitir que esos niños no se queden con un lenguaje encerrado solamente en ellos, sino que también vayan comunicándose y comunicando sus pensamientos a los otros. En la siguiente diapositiva, en cambio, nosotros vamos a ver algunas experiencias de comunicación que papá y mamá pueden desarrollar en los niños que tienden a ser más bien pasivos, que tienden a ser tímidos. En ellos, lo fundamental es no obligarles a comunicarse, sino más bien el estimularles para que ellos empiecen a expresar lo que ellos sienten. Posiblemente en un primer momento serán pocas palabras, serán palabras aisladas, pero paulatinamente, en la medida en que vayan desarrollando confianza, en la medida en que vayan desarrollando seguridad en ellos mismos, van a poder expresar cada vez más sus ideas y su lenguaje se va a desarrollar también de una mejor manera. En la última diapositiva tenemos, en cambio, qué experiencias de aprendizaje desarrollar y utilizar con aquellos niños que son más bien sociables. Y con ellos, claro, es mucho más fácil porque es como que la comunicación fluiría siempre, como que la comunicación se va a dar de alguna manera mucho más rápida, mucho más eficaz. Pero aquí también papá y mamá tienen que darle esos espacios para que los niños se comuniquen, generar esos ambientes para que ellos continúen con la conversación, mostrar curiosidad, mostrar interés por el espacio en el cual ellos se están desenvolviendo. Estas características que nosotros hemos visto de estos niños son como la base para que nosotros podamos entender qué más debemos hacer cuando queremos desarrollar el lenguaje en nuestros pequeños. Primero, entonces, tener en cuenta algo. Nunca dar por sentado lo que el niño desea o nunca satisfacer la necesidad del niño solamente con un gesto del niño. Papá y mamá tienen que estimular para que ese lenguaje se desarrolle. Si es que el niño se está acostumbrando a hablar con gestos, bueno, pues combinemos los gestos con palabras y de esa manera vamos a generar un poco más esa necesidad de comunicarse. Cuando el niño está hablando alrededor de los 2 años, entre los 3 y a veces hasta los 4 años, no siempre habla claro. En ocasiones encontramos que no puede pronunciar adecuadamente las palabras y a veces los papás se desesperan y a veces piensan que es necesario ponerles en una terapia de lenguaje para que inmediatamente se desarrolle una buena articulación del lenguaje. La terapia de lenguaje es recomendada para aquellos niños que en realidad están teniendo un retraso en el lenguaje o para aquellos que cuando ya han cumplido entre los 4 años y medio y 5 años aún no logran articular adecuadamente las palabras. En los años previos lo importante es la estimulación. No podemos hacer un proceso terapéutico de algo que todavía no se ha desarrollado. Entonces tenemos que estimular el lenguaje. Usualmente los adultos, cuando hablan con los niños, hablan de una manera mucho más pausada, hablan con oraciones más cortas, modelan de alguna manera esa forma de comunicación. Y esto es lo que hay que estimular en los pequeños. Yo les decía hace un momento atrás que es importante las canciones, que es importante los cuentos, pero de persona a persona, que cuando nosotros hablemos con un niño nos pongamos a la altura de ellos, le miremos a los ojos, porque así ellos van a leer nuestra expresión facial, van a saber si es que estamos enojados, si es que estamos tristes, si es que estamos tal vez preocupados y eso va configurando nuevas formas de comunicación. Por lo tanto, esa es una vía también para estimular el lenguaje oral en los niños pequeños. Adicionalmente, cuando vemos que el niño quiere comunicarse, es importante que nosotros le ayudemos a pronunciar las palabras correctamente, pero que eso no sea una forma de cortar la comunicación con el niño. ¿Por qué? Lo primero que nos interesa es que él desarrolle esa necesidad de comunicarse,
que nos cuente experiencias, que una palabras, que forme pequeñas frases y que después obviamente nos vaya contando lo que le ha pasado en el día, lo que a él más le gusta, lo que miró en la calle o lo que estuvo haciendo en su escuelita. Y después sí podemos ir perfeccionando esa parte articulatoria. Si nosotros nos ponemos a censurar al niño, por ejemplo, si el niño dice callo y le decimos no, se dice carro y repite y repite y repite, lo que vamos a generar en el niño primero es un temor por comunicarse, porque va a tener temor de no poder decir las palabras correctamente. En otras ocasiones, en cambio, podemos generar también una sensación de timidez en él, de no querer expresarse más, porque lejos de valorar lo que él nos está contando, lo que hacemos usualmente es cortar esa vía de comunicación. Entonces vamos a ir ubicando los espacios para cada una de estas formas de desarrollar esa comunicación. Y cuando el niño nos empiece a contar lo que está haciendo, pues le vamos a escuchar. A veces papá y mamá se desesperan y te preguntan y te dicen, pero yo le pregunto, por ejemplo, a mi hijo chiquito qué hizo en la escuela y no me cuenta o me dice cómo te fue bien. Y eso pasa con los chicos grandes también. Entonces debemos pensar en qué otras preguntas te pueden generar interés para comunicarte y no que se sienta como un interrogatorio de que tienes que responder. Las preguntas usualmente tienen que ser preguntas que no den espacio a responder sí o no. Porque si yo le digo, ¿jugaste en la escuela? Y me dice sí. ¿O comiste la colación que te mandé? Y me dice sí. No hay una forma más de comunicarse. ¿Qué puedo hacer yo entonces? ¿Cómo puedo transformar esa pregunta para que mi niño empiece a expresarse? Le puedo decir, ¿cuál fue el juego que más te gustó realizar en la escuelita? Entonces en ese momento sí, él va a poder decir, bueno, es que a mí me gusta jugar con la pelota, pero sabes que mi compañerito quería jugar a otra cosa y entonces nos subimos en la resbaladera, por ejemplo. Y va a empezar a desarrollar más esa comunicación. Preguntarle, ¿qué trabajo fue el que hiciste ahora? ¿Hubo algún trabajo que estuvo muy complicado? ¿Hubo algún trabajo que fue más sencillo? Entonces vamos generando esos espacios de comunicación y vamos a tener un niño que termine el inicial, es decir, que cumpla los 5 años, muy bien desarrolladas sus habilidades comunicativas. Y ustedes se van a dar cuenta que no va a ser tal vez necesario desarrollar también la parte articulatoria, porque mientras más practiques en el lenguaje, más se va a ir desarrollando esa área. Por lo tanto, y para finalizar, quiero compartir con ustedes la última diapositiva, algunos consejos para las familias para que puedan estimular el lenguaje de sus hijos. Ya entre los que habíamos dicho, generar sobre todo esos espacios de comunicación, generar el interés genuino por comunicarnos con ellos, por atenderles a lo que ellos nos están contando. Dar espacios para abrir la curiosidad en el niño, porque mientras él sienta por curiosidad por descubrir algo o por aprender, va a ir desarrollando más su comunicación. No cortar cuando el niño esté comunicándose, sino permitirle ese espacio, permitirle que él nos cuente. Y también permitirle que nos hable no solamente sobre las experiencias de su día a día, sino también sobre sus emociones, también sobre las cosas que le ponen feliz, sobre las cosas que le ponen triste. De esa manera estamos fortaleciendo la comunicación oral en el niño, pero estamos fortaleciendo también el diálogo padres e hijos. Si nosotros construimos ese diálogo en los primeros años de vida de nuestro niño, vamos a formar un niño asertivo, un niño seguro, un niño que sea capaz de expresar lo que siente, no solo en cuanto a sus necesidades, no solo en cuanto a sus intereses, sino también en cuanto a sus emociones, en cuanto a lo que él piensa, y vamos a ser capaces también de enseñarles a validar sus pensamientos. Entonces, de esa primera matriz que vimos, de esa cruz que veíamos y en el lado derecho de la pantalla que veíamos únicamente los niños sociables, vamos a ir como acarreando a todos esos niños hacia ese espacio, a que tomen la iniciativa para comunicarse. Si logramos desarrollar esos espacios de comunicación en los niños, vamos a establecer puentes apropiados para que ellos aprendan a contar a sus papás cuando se sientan mal, cuando algo inadecuado esté pasando. Y después, cuando lleguen a la adolescencia, no se va a romper esa vía de comunicación o no vamos a tener papás que digan, ahora no sé cómo comunicarme con mi hijo. Por lo tanto, queridos amigos, la comunicación oral no solamente es el saber expresarnos apropiadamente, implica todo este ámbito grande de la persona que va a influir en su desarrollo personal y en las interacciones que tenga con los demás. Espero que este programa haya sido de su interés.
que les sirva todos aquellos consejos que hemos abordado a lo largo de estos minutos y que les permita ir adquiriendo mayores destrezas, mayores habilidades para poder trabajar y estimular a sus pequeños. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Les espero en una próxima ocasión y les invito también a seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook en SEADI Psicología, a través de YouTube en Telesucesos Psicolife y también a través de Instagram en Psicolife S. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,